Buenos días, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues para todos. Les saludamos aquí desde Iglesia Bíblica, Fundamento Apostólico, desde la ciudad de Cali. Bendiciones, bendiciones para todos los que ya han ingresado pues a esta sala de Zoom para dar inicio a esta escuela bíblica dominical en este día domingo. Muchas bendiciones para todos. Por aquí ya veo hermanitos que se han conectado ya somos un grupo ya grandecito, los hermanitos ya seguirán entrando. Usted sabe que como siempre no perdemos pues la insana costumbre de llegar siempre tarde, así sea al Zoom, ¿no? Qué cosas tremendas, pero eso somos nosotros los colombianos. Ya con lo que nos ven por ahí Europa dirán, uy, esa gente, imagínense, siempre con el tema de llegar retrasados, ¿no? Pero ellos cambiaron porque como ya viven en Europa, pues ellos ya cambiaron y cogieron otra costumbre, pero igual cuando vivían aquí en Colombia eran lo mismo también, la misma situación. Saludo a la hermana Nuri, que la veo por ahí con la cámara encendida. Bendición, hermana Nuri, hermano Floriberto, también lo veo allá. Amén, Pastor Desde Omar. El Señor me lo continúe bendiciendo y a mis Amén, mi hermanos hermana. también. Buenos días. Bien, bien. Buenos días, mi hermana. Ya voy para la hermana Dielita. Le bendiga, mi hermana. Eso, hermano Daniel. Bendiciones, mis hermanos queridos. Excelente. Ya vamos pues a dar inicio a nuestra escuela bíblica dominical. Por ahí también veo al hermano Floriberto, veo a la hermana Gladys también. Ahí está el pastor José David también. La hermana Jessie, que también veo por ahí el dispositivo de ella. eh, Lady de Iker con Esteban en Chile. Bendiciones también. Por aquí los veo. La familia Melo, la señora Juliana Alegría. Y pues los que se conectan en España también los veo por aquí, incluyendo a mi esposa. Incluyendo a mi esposa. Bueno, mis hermanos, pues vea, otro domingo, vamos avanzando, pues, en el tiempo ya, mitad de año, seguimos avanzando, ya pronto estaremos otra vez, pues, a final, a final de año otra vez, con todo lo que conlleva, pues, el final de año. También por aquí ya veo que está entrando el hermano Israel, la hermana Socorro. Somos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor, pues, Jesucristo. Vamos a orar para que los que estamos aquí, mientras los otros hermanos van ingresando, y las personas que siempre nos acompañan en nuestra escuela dominical, vemos que más hermanos pues van ingresando. Ya son las 16 minutos de la mañana. Nosotros abrimos el Zoom antes de las 10 de la mañana, pero iniciamos a las 10 en punto. 10 en punto, iniciamos la escuela bíblica dominical. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, poderoso Rey, en este domingo, Señor. En este día, Señor, que se ha escogido, Señor, para hacer tu escuela bíblica dominical, Señor. Todas las partes, Señor, en todas las partes del mundo hoy están haciéndote culto y tributo a ti, el único Dios verdadero, y toda tu iglesia, Señor, en esperanza de que nos continúes edificando en tus escuelas bíblicas dominicales, Señor, a nivel mundial. Esperamos como iglesia, Señor Jesucristo, que tú, Señor, tú mismo nos edifiques el día de hoy, que nos enseñes, que nos instruyas. Y estamos aquí, Señor, para rendirte todo culto, todo tributo, Señor, toda adoración a ti, al único Dios verdadero, porque te reconocemos a ti como el único Dios verdadero, Señor, como el Salvador nuestro, como el Salvador de esta iglesia, como aquel que guía nuestras vidas, que guía esta iglesia, Señor, por senderos de justicia y de paz, Señor. Ayúdanos, Señor, cada tribulación, Señor, de nuestros días, y sabemos que tú, toda esta semana, Señor, toda esta semana, Señor Jesucristo, nos has ayudado, Señor, con todas las tribulaciones que hemos tenido, Señor, todos estos días hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros y sabemos que lo seguirás siendo, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, para que nos hables, para que nos instruyes, Señor. Aquí estamos, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria, reconociéndote a ti, Señor, como el único Dios verdadero y reconociéndote, Señor, que tú tienes el control de absolutamente todo. Reconociendo, Señor, tu autoridad y poder sobre el mundo, Señor, y también sobre tu iglesia, Señor Jesús, reinando en tu iglesia, Señor. El reino de Dios aquí en medio nuestro, en esta iglesia poderosa, Señor. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, te damos gracias. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea pues el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Bueno, vemos que ya van ingresando los demás hermanos. Pues mis hermanos, como les digo, seguimos avanzando en esta vida y gracias a Dios, pues le tenemos a Él. ¿Usted se imagina qué sería de la vida de nosotros sin Él? No seríamos nada ni nadie, mis hermanos. La vida sin Dios no es nada. Como hablábamos ayer en el estudio bíblico, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él no somos absolutamente nada, sino personas que cometemos errores siempre, personas fracasadas, personas en el fracaso total, mis hermanos. Allí está, hablando de eso, en el canal pues de YouTube de la Iglesia Bíblica, ustedes saben que están todos los recursos, ¿no? Estamos montando todos los recursos bíblicos que se han estado enseñando, pues en sí lo que es la introducción, ¿no? Porque tampoco no estamos, todas las enseñanzas las estamos colocando, sino pues los recursos, ¿no? Los recursos que hay bíblicos, por ejemplo, en el caso mío, la introducción a la Biblia, pues ahí los hermanos que no han podido ingresar, ahí pueden encontrar ese recurso de introducción a la Biblia para que sigan estudiando, ¿no? Darles pues el tema para que sigan estudiando, pues ahí lo encuentran en YouTube. El pastor José David también, pues a partir de mañana, también haremos lo mismo, los recursos que él da en su clase bíblica, los lunes y los miércoles también lo estaremos pues subiendo al canal de YouTube. Ahí también pueden ver en sí la base de lo que se está haciendo con los niños, la escuela bíblica Kids, ahí también pueden ver el trabajo que se hizo ayer. No se está colocando pues todo en sí la clase, sino que se coloca pues los recursos que están recibiendo los niños. El próximo en la escuela bíblica Kids continuarán con, porque ya terminaron pues este ciclo, ¿no? Los niños ya vieron que ayer terminaron pues con un crucigrama, llenando a los niños de todos los recursos que han recibido, todas estas enseñanzas que recibieron en estos 3 meses. Continúa pues un nuevo proceso a partir de este sábado con la escuela bíblica Kids y va a ser enseñándole las profesoras, las maestras a los niños sobre los atributos de Dios. Va a ser de una gran bendición para los niños. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros queremos acoplar absolutamente todo lo que estamos haciendo en la iglesia. También saben que los sábados estamos dando pues la mayordomía familiar y estamos hablando sobre lo que son los devocionales y los cultos familiares. Entonces queremos que todo se acople. Queremos darles herramientas para que ustedes puedan hacer sus devocionales y sus cultos familiares, para que ustedes puedan tener el evangelismo, para que ustedes puedan mostrar el verdadero evangelio, al verdadero Jesús, lo puedan mostrar en sus hogares, en la calle, en su trabajo, que ustedes tengan los recursos necesarios para poder hacerlo como es debido. Entonces, mis hermanos, ahí en YouTube están pues esos recursos, los que podamos ir y subiendo para que usted aproveche de eso, mi hermano. Ahí en el canal de WhatsApp de la iglesia, ahí siempre colocamos pues el enlace para que pueda aprovechar. Si usted por X o Y motivo no pudo estar en la clase, pues va a poder aprovechar estos recursos. Como en este momento estamos también grabando la escuela bíblica el día de hoy para subirla, porque quizás usted, no sé, la enseñanza quiera volver a repetir o quiera compartirla con un familiar o con alguien que no pueda entrar el Zoom por X o Y. Entonces usted lo va a poder hacer, tiene total libertad. Entonces, mis hermanos, el sábado estamos nosotros con las familias. Ayúdenos a orar, oren bastante, mis hermanos, que estamos atacando bastante allí, con toda la armadura de Dios, con todo lo espiritual que nos ha dado el Señor, con toda esa bendición que viene del cielo, ayudándole a las familias ahí para que seamos un núcleo fuerte. Porque si nosotros en nuestra familia somos un núcleo fuerte, la congregación de nosotros, iglesia como tal, va a ser fuerte, va a ser fuerte. Entonces, mis hermanos, los invito. Lástima, pues, de que en el inicio no han estado todos los que están aquí ahorita. Nosotros, como les repito, iniciamos a las 10 de la mañana. Están ingresando más hermanos. Qué bueno que pudieran ingresar a las 10 en punto para que no se pierdan, pues, nada de lo que hemos hablado. Pero como les vengo diciendo a los que ingresaron, en el canal de YouTube va a estar allí esta enseñanza y lo que he hablado hasta el momento, pues, para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo sobre todo con lo de la familia, mis hermanos. Los sábados estamos poderosamente allí con las familias y vamos a continuar con esos sábados. El rincón familiar, ¿no? Vamos a continuar con ese rincón familiar.
con las clases y con los devocionales a las 8 de la mañana. Los devocionales a las 8 de la mañana. Y para esta semana les tenemos una sorpresa en las tardes de 5 minuticos para que ingresen al canal, para que tengan una herramienta, una herramienta diaria, para que hagan el devocional con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus abuelitos, con los sobrinos. Van a tener una herramienta de 5 minutos todos los días, nomás 5 minuticos, algo cortico. Una herramienta práctica para que usted haga su devocional en su casa o haga su culto. Ya usted verá cómo lo maneja y cómo lo hace, pero las herramientas se las vamos a dar para que usted lo haga. Ya hay testimonio, mis hermanos, de la gran bendición que ha sido estos cultos, estos devocionales familiares. Ya hay testimonios de las bendiciones grandes y entonces los sábados también vamos a tener esos testimonios. Vamos a tener nuestro rincón familiar con todos los testimonios de nuestras familias. Va a ser conversaciones, van a ser charlas familiares y para que puedan estar también nuestros hijos, para que puedan estar nuestros familiares, si es posible, en ese rinconcito familiar, pues, todos los sábados que hemos iniciado con la mayordomía en nuestro hogar. Ahí van a estar pues todos esos recursos en el canal de YouTube. Ahí siguen ingresando todos, mire, vea, ya se llenó el panel. Ahí siguen ingresando pues todos los hermanos. Bienvenidos, bienvenidos en el nombre de Jesús. Hermanos, todos los que han ingresado, nosotros ya oramos, ya hemos avanzado. Vamos a continuar, vamos a leer la Biblia en este momento, pues a todos los hermanos que han ingresado, vamos a leer la Biblia. Pues esperamos de que no oraron aquí con nosotros, pero que hayan orado antes de entrar, ¿no? Lo que hemos dicho, ya son las 10 de la mañana pasada, 10:15, esperamos de que hayan orado, hayan tenido su oración personal en su casa antes pues, de ingresar aquí a la escuela bíblica, a la escuela bíblica. Allí siguen ingresando pues todos los hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Día que hace la Entonces, mis hermanos, atentos a la lectura de la palabra. Vamos a estar todos acá atentos. Ya pueden empezar a mirar la pantalla. Y les pedimos por favor que estén atentos para que todos hagamos la lectura. Recuerden que nosotros somos una iglesia bíblica. Nosotros no leemos por leer, ni porque sea una tradición o porque sea una orden así, porque así pues colocaron el culto y así tiene que ser pues la liturgia. No, nosotros leemos para entendimiento y para ser edificados. Cada que nosotros leemos la Biblia es palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es viva, ¿no es cierto? Y es eficaz. Esa palabra es eficaz y esa palabra es espíritu. Esta mera lectura ahorita a usted le puede transformar. Esta mera lectura que hagamos ahorita a usted le puede abrir el entendimiento, el conocimiento para hacer otras cosas nuevas en Dios o para introducirse más en la adoración, en la alabanza, en la santidad. Entonces vamos a estar muy atentos a la lectura. Vamos a leer el Salmo 8. Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor, mis hermanos, es viva y eficaz, y esto pues lo hemos leído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es palabra de Dios, mis hermanos. Toda la Biblia
es inerrante, o sea que no hay equivocación, es infalible. La Biblia tiene su proyecto y tiene su objetivo, y la palabra de Dios siempre cumple su propósito, mis hermanos. Vamos a continuar pues avanzando en nuestra escuela dominical. Los hermanos siguen ingresando los hermanos. Bueno, mis hermanos, ahorita vamos a alabar al Señor, vamos a cantar una alabanza. ¿Qué les parece? Cantemos una alabanza, mis hermanos. Todos ahí juiciositos, bien bueno, Amén, concéntrense. pastor, qué bendición. Amén, amén. Todos ahí juiciositos, ahí van a salir las letricas, por si de pronto no se sabe la alabanza, la puede cantar. Ahí, mire, vea, si el Señor le habló ahorita en el Salmo 8, ahí ya usted tuvo su palabra. Ahorita en la irreverencia, pues hermano, no se enoje, porque pues si usted no es así, o sea, usted antes alégrese de que pasamos esta información para que alguno caiga en cuenta. Pero si alguno es así, no se enoje, antes cambie. No diga, ese pastor siempre cada 8 días con lo mismo. No se enoje, antes cambie esa actitud. Vamos pues a colocar una alabanza que tengo ya por aquí preparada. Estemos pues todos preparados para la alabanza. Aquí está. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá
cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Qué le ha vencido usted esta semana? Pues, ¿cómo le parece de que usted tiene un Dios grande y poderoso? De que a usted nada lo puede vencer, absolutamente nada, porque todos los que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, de ahí nada ni nadie nos puede arrebatar. ¿Qué ha sucedido en esta semana en su vida? ¿Qué le ha cansado? ¿Qué está fatigado? Aquí está el Señor. Aquí está el Señor por medio de su palabra, por medio de las alabanzas, por medio ahorita de la enseñanza que nos trae por medio del pastor José David. Usted va a tener una palabra de aliento, de esperanza, para seguir caminando con el Señor, porque Cristo viene. Esa es la seguridad, la certeza, esa es la verdad absoluta de que Cristo vuelve. Entonces, mis hermanos, no se preocupe de que si el Señor es por nosotros, aquí nadie nos puede vencer y nadie es nadie. Así sea el mismísimo Satanás que pare delante de la iglesia, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán. No porque nos estén empujando, mis hermanos, no porque estén sobre nosotros, no. Somos nosotros que estamos empujando y arrebatando las almas del infierno. Somos nosotros los que estamos arrebatando las almas de allá. Ellos son los que tratan de cerrar esas puertas, pero nosotros estamos cada día arrebatando más. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del Zoom. En este momento tenemos el Zoom para hacerlo, mis hermanos. Ahorita mire ya todos los dispositivos que hay conectados ya. Los lunes, hermano, hay para que usted se alimente. Aquí su iglesia bíblica tiene para que usted se alimente, que usted no tiene excusa para decir que es que no he tenido palabra de aliento, no, nadie me habla, no, usted aquí en su iglesia tiene palabra. Y escuche, le voy a volver a explicar. El lunes, 8 de la mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 8 de la mañana siempre tiene su devocional, donde Dios le tiene no solamente un corto mensaje, sino que le tiene una enseñanza completa. Aquí en la iglesia bíblica, el pastor José David y yo nos hemos dedicado a estudiar, a estar en la presencia de Dios para entregarle a usted una palabra sana, una palabra que le alimente, una palabra que le pueda instruir, que le sirva, no un relleno, ni nada para que usted se goce un momentico, no. Eso es para que usted reflexione. Y si tiene que cambiar algo en su vida, lo cambie. Le estamos dando herramientas fuertes y poderosas de parte de Dios. Devocionales 8 de la mañana. El lunes tienen clase con el pastor José David a las 8 de la noche. En el mismo Zoom, ese mismo enlace que usted tiene allí es el enlace para todo, porque ese Zoom es el que pertenece a la iglesia. Usted sabe que nosotros compramos la licencia y tenemos el Zoom pues ilimitado, sin ningún problema. Y tenemos pues todas estas funciones que ustedes pueden ver. Tienen lunes clase con el pastor José David de teología. El martes otra vez, 8 de la mañana, otra enseñanza. No repetida, ni reencauchada, ni un calentado, no. Enseñanza nueva para usted, para su vida. 8:30 de la noche tienen servicio de la iglesia. Tienen culto. Tenemos culto a las 8:30. Y estamos enseñando el crecimiento, nuestro crecimiento espiritual en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos de crecer nosotros espiritualmente? El miércoles otra vez, 8 de la mañana, devocional, enseñanza. Y otra vez en la noche que tienen, clase bíblica. Imagínese usted.
El jueves, 8 de la mañana otra vez. Y a las 8:30 que tienen, otra vez el servicio, ¿no es cierto? Culto al Señor, ¿no es cierto? Otra vez culto y otra enseñanza. El viernes, 8 de la mañana, devocional. Sábado, 10 de la mañana, el devocional familiar, nuestro rincón familiar. Estamos en mayordomía en el hogar. Importantísimo, mis hermanos. Ha sido de gran bendición. No se pierda esa bendición para su familia. Usted quiere que sus hijos sean transformados, tiene las herramientas. Usted quiere que su esposo sea transformado, tiene las herramientas. Que su esposa sea transformada, tiene las herramientas. Su papá, su mamá, su familia, tiene las herramientas. Sábado, 10 de la mañana. Y continuamos con los niños. Sábados, 3 de la tarde. Este sábado inician, como les dije al comienzo, los atributos de Dios. Las maestras, las profesoras le van a enseñar esos atributos a sus hijos. La iglesia bíblica le está ayudando a usted con eso. Para que usted haga su devocional o su culto familiar, le estamos ayudando con eso para que sus hijos conozcan, nuestros hijos, también incluyo el mío, el pastor José ahí también incluye su hija, conozcan al único Dios verdadero. Para que el día de mañana digan yo quiero adorar o continuaré adorando o yo le sirvo, es al Dios de mis padres. Para que nuestros hijos puedan decir eso a boca llena y puedan invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sábado, 8 de la noche, el curso teológico de introducción a la Biblia aquí conmigo. Imagínese usted pues. Y el domingo, ¿qué tenemos? Lo que estamos haciendo ahorita, nuestra escuela bíblica dominical. O sea, mi hermano, usted no se puede quejar porque herramientas tiene. Que no le estamos diciendo que usted tiene que entrar a todo. Tiene no, pero si puede, y usted mejor dicho, usted va a ser un Pablo. Y mejor dicho, no, ni para qué le digo, esas mujeres, ¿cómo van a ser? Pero entonces, mi hermano, las herramientas, mi hermano y hermana, las herramientas las tienen allí. Que están obligados a entrar a todo lado, no, pero no pueden decir de que no la tienen. Entran al uno, entran al otro. Si usted no puede entrar en la semana nada, pues aproveche hoy. Aproveche hoy. Llénese de esa energía, de esa gasolina, llénese de Espíritu Santo para que tengan esa energía y esa fortaleza para toda la semana. Que va a ser difícil, pero si lo logra, pero aproveche hoy, aproveche el día de hoy, mis hermanos. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, para que le demos paso pues al pastor José David, para que nos predique la palabra, carta a los romanos. Estamos pues en las enseñanzas de carta a los romanos, una enseñanza, una exposición de la palabra, del libro de los romanos para leerlo, para exponerlo y para aplicarlo a nuestras vidas. Hay que leerlo, hay que explicarlo y aplicarlo a nuestra vida. Predicación expositiva por parte pues del pastor José David, después de que oremos. Saludo de nuevo otra vez a todos los que han ingresado, que pues como les digo, iniciamos a las 10 en punto de la mañana. Saludo en el nombre de Jesús para todos y pues vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos hable, pidiéndole al Señor de que nos muestre esta hermosa carta a los romanos, de que podamos tener nuestra mente, nuestro espíritu dispuesto a recibir pues todo esto de parte del Señor, toda esta hermosa carta a los romanos. Vamos a orar todos juntos, iglesia. Ore por su hermano y ore por usted para que el Señor nos... Señor Jesús, poderoso Dios, te pedimos, Señor, en este momento, Señor Jesucristo, que tu palabra va a ser leída, va a ser expuesta y va a ser predicada, Señor Jesucristo. Va a ser aplicada, Señor, en cada uno de nosotros. Eres tú, Señor, el que va a hacer absolutamente todo a través del pastor José David. Yo te pido por toda tu iglesia, Señor, que cada uno de los que están aquí en el Zoom, en este momento, puedan entender tu palabra, que esa semilla, Señor, dé buen fruto en cada uno de nosotros. Y que todas las personas que puedan escuchar después esta enseñanza a través del canal de YouTube, Señor, sean edificados, Señor, y que te conozcan a ti, porque ese es el propósito de esta iglesia bíblica, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tú eres el único y suficiente Salvador. No hay nada ni nadie más que salve, Señor. Eres tú solamente, tú, Jesús de Nazaret, poderoso Rey. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado y tu palabra va a ser predicada en tu nombre. Allá, iglesia, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aquí los dejo pues en compañía del pastor José David. Amén. Gloria al Señor Jesús. El Señor los bendiga a todos, amada iglesia.
esta preciosa mañana. A todos los amigos que también están conectados, que el Señor me los bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a adentrarnos, continuar con esta exposición de la carta a los romanos, en donde estamos viendo a la luz de la palabra lo que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia que estaba en Roma, una carta preciosísima, con unos escritos profundos, unos escritos que a este tiempo nos sirven a la iglesia, y no solo a la iglesia, a las almas que los escuchan, porque es una carta que puede resumir todo lo que es el Evangelio y todo lo que es la Biblia en este compendio de esta carta que escribió Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Entonces, vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor el capítulo 3. Vamos a continuar con el capítulo 3 de esta serie de la carta a los romanos. No sin antes terminar de leer unos versículos que faltaron por leer del capítulo 2 en la enseñanza pasada. Entonces vamos a estar muy pendientes, hermanos, y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le escribía en ese tiempo a la iglesia, cómo esto nos puede servir a nosotros, a los amigos que también están conectados escuchando esta palabra. Recordemos que cada vez que nosotros predicamos la palabra del Señor, esta predicación, esta palabra tiene que edificar la iglesia, pero al mismo tiempo salvar al perdido. Esa es la función de la predicación que nosotros hacemos. Mientras predicamos, ese sermón que entregamos debe ser un sermón, una palabra, no de nosotros, una palabra de Dios, una palabra que venga del Espíritu, la cual, si citamos fielmente la palabra escrita, estamos seguros de que es Dios a través de su palabra y su Espíritu que sigue hablando a las almas, edificando la iglesia, pero también salvando al perdido. Entonces, ya oramos. Vamos a leer el capítulo 2 de Romanos, carta a los Romanos, capítulo 2, para poder empatar con el capítulo 3. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículo 17 en adelante. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús, que dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, si enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este escrito que termina el apóstol Pablo en su segundo capítulo, dentro de las divisiones que se le hacen a la Biblia, segundo capítulo que podemos ver, en donde Pablo venía hablándoles a la iglesia, enseñándoles a la iglesia en Roma, y dentro de esos habíamos dicho en el capítulo 2 que parecía ser que estaba hablándole a un hombre, a un personaje que la Biblia nunca, ni Pablo lo identifica. Unos escritores se atreven a decir que era una manera de él poner un argumento para después refutar o poner a un hombre como ejemplo, en donde iba a colocar en ese hombre el ejemplo de todos los hombres que no tenían excusa o no tenían de qué excusarse, no tenían cómo justificarse. Lo cierto es que vemos cómo Pablo desde el capítulo 1 de la carta, a los romanos comienza a exponer lo que va a hablar en toda la carta, en sí, hablando acerca del evangelio, hablando acerca de la ira de Dios, cómo iba a ser revelada desde el cielo, enseñando de que la justicia de Dios era a través del evangelio. Pero en el capítulo 2 comienza a expresar acerca de ese juicio justo que Dios iba a desatar, a hacer por causa del pecado al hombre. En este caso, recuerden, hermanos, que la iglesia en Roma estaba compuesta por dos grupos. Un grupo era gentiles, convertidos al evangelio, a Cristo, y otro grupo era judíos, que lo que se cree es que los judíos que se habían ido después del Pentecostés, es lo que se cree, fueron los que iniciaron, de haber llegado a Roma, iniciaron la iglesia. Y después de un tiempo, Pablo no había ido allá, les escribe a la iglesia, y dentro de esta escritura tiene el ánimo pronto de anunciarles el evangelio, y no solo anunciarles el evangelio para que conozcan en profundidad su propio fundamento del evangelio, porque recuerden que Pablo es apóstol a los gentiles, pero Pablo llevaba el fundamento del evangelio de Cristo a las iglesias, como quien dice, para afirmar las iglesias del Señor, en donde él, uno las plantaba, o otros ya habían sido levantada una iglesia por estos hombres que habían creído, ya sea porque habían salido de Pentecostés o porque alguien les había predicado antes que Pablo. Pablo llegaba a ayudarles en la estructura, a estructurar la iglesia, a cimentar la iglesia. Y dentro de todo esto, una de las cosas que hace Pablo es notar de que la iglesia estaba compuesta por gentiles y judíos, pero siempre había cierta, podemos decirlo, una rivalidad o unos conceptos, los pensamientos de los judíos frente a los gentiles. Aunque fueran de la iglesia, aunque estuvieran convertidos a Cristo, habían una serie de situaciones que pasaban por sus mentes. Y ahí viene lo que en el capítulo 2 Pablo les decía acerca del moralismo, porque aunque en el capítulo 1 generaliza la carta a todos los hombres, cualquiera que sea el hombre, en el capítulo 2 comienza a hablar acerca de un moralismo que más adelante en sus versículos 14 en adelante y del 17 precisamente en adelante comienza a mostrar al judío como tal, por todas sus ordenanzas, por todas sus creencias, por todo lo que era el judío en su creencia, y cómo este judío por sus creencias creía ser justo. Entonces él trae estas palabras, trae esta enseñanza para mostrar la culpabilidad del hombre. Desde el capítulo 2 muestra la culpabilidad del hombre, tanto judío como no judío, en este caso gentil. Imagínense la iglesia en Roma, y no solo la iglesia en Roma, en otros lugares también pasaban las mismas situaciones. Los de Éfeso también tenían situaciones similares. Pero imagínense la iglesia en Roma compuesta por judíos y gentiles convertidos a Cristo. De pronto pasaba de que los judíos que estaban convertidos a Cristo, que habían creído en el Señor, tenían en toda su serie de ordenanzas, de leyes, de costumbres, querían de alguna manera judaizar a los gentiles. O sea, hacer que los gentiles que ahorita creían al evangelio
tuvieran ciertas prácticas que los judíos tenían. Eso pasó, por ejemplo, en la iglesia de los Gálatas, allá en Galacia. Allá en los Gálatas, los judíos querían, de alguna manera, algunos judíos afuera de la iglesia, querían judaizar a los judíos que estaban convertidos a Cristo y querían que estos volvieran otra vez a los rudimentos, a todas las ordenanzas, a todas las leyes que tenían ellos como judíos, como pueblo, y en sus creencias. Entonces, aquí comienza Pablo a mostrar de que la justicia de Dios no viene tanto porque ellos sean judíos, sino cómo se va a ver revelada la justicia de Dios que viene desde el cielo. Y en donde el Señor nuestro Dios incluyó, después del sacrificio en la cruz del Calvario, puede entrar judío y no judío, judío, griego, judío y gentil, entrar al cuerpo para hacer un solo cuerpo en Cristo, en donde está compuesto por judíos, pero también está compuesto por gentiles. Y ahí en esos gentiles entramos nosotros. Entonces, después de él haber hablado acerca del moralismo, en donde algunos judíos podían juzgar a los otros por la manera de comportarse, de vivir, sigue en el versículo 17 en adelante diciendo, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Mire cómo comienza a hablarle a los judíos como tal. Y conoces su voluntad, estudió por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, comienza a mostrarle la situación de lo que ellos pensaban, de lo que ellos tenían en su mente y en su corazón. Pero también les dice cómo ellos siendo judíos, ellos teniendo la ley, ellos teniendo las promesas, ellos teniendo las ordenanzas, ellos teniendo todo lo que Dios les había hablado, transgredían continuamente la ley de Dios. Y terminaban haciendo lo mismo que hacían los gentiles y que hacían las demás personas a las cuales él les estaba hablando en este caso. Decía, ustedes que dicen no hurtar, hurtan, ustedes que dicen no adulterar, adulteran. Aquí le está hablando a los judíos. Y todo esto para poder entrar en el capítulo 3, antes del capítulo 3, sí vieron las palabras que decía circuncisión, incircuncisión, y alguien comienza a leer todo esto y podrá decir, pero que físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, y puede parecer como algo enredado, pero no es enredado. Recuerden que los judíos se debían circuncidar. Al octavo día todo niño se circuncidaba. Y eso era algo que había hecho Dios en un pacto, el pacto que había hecho el Señor. Recuerda el pacto en el Antiguo Testamento que se había hecho, en donde circuncidaban su prepucio, y ahí era el pacto que guardaban como pueblo de Dios. Todo aquel que es pueblo de Dios tenía que tener ese pacto en sí mismo y era en su carne. Pero aquí Pablo ya les dice, tú eres judío, tú tienes el pacto, tú eres circuncidado, el gentil no es circuncidado, no está dentro de ese pacto, pero es que ahorita le quiere explicar Pablo, estamos bajo otro pacto, estamos bajo otra ley, la ley espiritual, en donde entra circuncidado e incircuncidado. Y por eso dice, la circuncisión ya no es la externa, para que se jacte el judío diciendo, es que soy judío, circuncidado, y guardo la ley y esto y lo otro. Ahora la circuncisión es la interna, la del corazón. Y eso lo había hablado el Señor en la antigüedad también. Entonces, ¿cómo hace Pablo aquí? Y entra al capítulo 3 de lo que vamos a estar mirando, cómo relaciona de lo que viene hablando los judíos, y en el capítulo 3 va a hablarle todavía a esos judíos. Pero hay algo bien interesante en este capítulo 3 de la carta a los romanos, y es la manera en que comienza el capítulo, porque es una manera en donde Pablo está haciendo como un diálogo, se ve como un diálogo como si estuviera hablando con otra persona para recibir una respuesta de esa persona, en este caso judío, y de alguna manera se puede ver, denme un momento, se puede ver este supuesto diálogo, porque algunos comentaristas dicen de que no era que estuviera hablando con alguien, sino que él mismo hacía la pregunta, se respondía como para poder entregar una idea de lo que los judíos tenían en su pensamiento en ese entonces, por la manera en que había arraigado en ellos lo del judaísmo, lo de sus creencias. Vamos a ver, hermanos, el versículo 1 en adelante del capítulo 3, a qué es lo que me estoy refiriendo.
para poder llegar a una parte en donde Pablo le quiere decir al judío convertido y a todo judío que lo pueda escuchar, que no había ni un justo. Primero, mostró que en los gentiles no había quien obedeciera los mandatos de Dios, aunque no tuvieran ley, pero no podían obedecer de alguna manera los mandatos de Dios. Pero entra aquí a los judíos que sí tenían ley, que sí tenían mandatos, que sí tenían promesas, que sí tenían al Dios que les había llamado, pero también va a terminar diciendo, aunque es así, no hay ningún justo. Y cita algo del antiguo tiempo. Vamos a leer, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. Mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Oye, hermanos, escuchaba a un comentarista y también a un pastor decir de que este capítulo de la carta a los romanos y estos versículos podían ser uno de los versículos más complicados de toda la carta, por la manera en donde se crea este diálogo, estas preguntas, porque como les decía, no hay una esencia o explicación de con quién hablaba como tal Pablo, pero parece ser de que en el diálogo que se está entablando, o que Pablo está haciendo referencia al diálogo, es para mostrarle al judío acerca de la condición que tenía por ser judío, los beneficios que tenía por ser judío, pero llevarlo a que entienda que aunque es judío y todo lo que hizo siendo judío, conociendo la ley, también despreciaron, menospreciaron, no entendieron el tiempo de su visitación, pero ninguno por esa ley pudo ser justo. Por eso dice, ¿qué tiene o qué ventaja tiene pues el judío delante de Dios? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Lo que ellos hacían dentro de lo que el Señor les había establecido como pacto. Pero mire, el versículo dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les había sido confiada la palabra de Dios. Esa era una de las cosas que podía de alguna forma enorgullecer al judío, porque sabía, entendía de que por ser judío tenía toda una historia con Dios, todo un trayecto de vida histórica con sus patriarcas, con sus padres de la fe, los que los antecedieron. Por eso en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5 también habla acerca de eso, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Ellos sabían de a dónde había venido el Mesías, ya los que estaban convertidos, de a dónde había venido el Cristo. Pero los que todavía no lo recibieron, no lo conocían, son judíos que esperan, porque aún hay unos que esperan al Cristo, pero sabían algo y era que tenían la ley de Dios, que tenían los mandatos de Dios, que tenían la palabra escrita de Dios, palabra dada por profetas en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, palabra que él había hablado a sus padres, a aquel linaje escogido por Dios. Entonces era algo para ellos confiar, era algo para ellos apoyarse en toda esta experiencia que habían tenido con Dios, y eso por ser judíos. Por eso podía llegar alguna jactancia en ellos diciendo, somos judíos, aunque estamos ahora en la iglesia, pero somos del linaje y estos son gentiles. Pero aún con todo esto, miren lo que sigue diciendo el versículo 3. Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Pregunta, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera, va a responder el versículo 4. Pero esto me hace pensar algo, hermanos, de lo que Pablo les está hablando aquí, o deja registrado en este escrito de esta carta. Y es que muchas veces se ha usado de una manera, digámoslo, incorrecta, porque ahorita vamos a ver en el versículo 5 y en el versículo 7 algo similar. Se lo voy a leer. Dice, y si nuestra injusticia, primero hablo de incredulidad, hace nula la fidelidad de Dios. Ahora dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, en este diálogo que se está haciendo, como quien dice judío
que vive en lo que vive, sabiendo lo que sabe de Dios, el conocimiento de la ley, lo que guarda de la ley, le estaba diciendo como quien dice a Pablo, y Pablo le responde, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice. Pero el versículo 7 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. O sea que de alguna manera está queriendo decir el judío, es que gracias a lo que se ha hecho, gracias a esa injusticia, gracias a esa incredulidad y gracias a esa mentira, es que se ha podido ver una verdad, es que se ha podido ver una fidelidad, es que se ha podido ver la justicia de Dios. Es lo que parece ser en el diálogo que tiene Pablo como con este judío, que no menciona quién es, pero es lo que puede representar de los judíos y el pensamiento de los judíos en la época por la disputa que había en su mente contra los gentiles, la manera de ver las cosas, que querían decir de alguna manera es que si yo hago esto malo, ahí es donde por eso malo que hago se va a resaltar lo bueno de Dios, se va a resaltar lo bueno de Dios. Y eso no tiene ninguna presentación y no es así, porque ese era el pensamiento y aún es el pensamiento que muchas personas pueden tener aún del tiempo bíblico de los judíos y lo que puedan estar viviendo en este momento. Por eso hay un texto que dice, y lo pueden malinterpretar, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero no es porque traigan pecado para que haya más gracia, no, sino que aunque hay pecado en un lugar, Dios hace sobreabundar su gracia para salvar a ese remanente que esté de ese pecado. Miren, muchas veces escuchamos predicadores, personas que hablaban diciendo, aunque seas infiel, Dios sigue siendo fiel. Una vez estábamos en un servicio y escuchábamos como un predicador decía lo siguiente, decía, si ustedes se dieran cuenta, le decía a toda la iglesia, si se dieran cuenta cómo está mi mente, cómo son mis pensamientos, si supieran lo que pensé cuando entré a este recinto, más o menos decía así, ni siquiera me hubieran saludado, decía ese predicador. Y después predicando y desarrollando su mensaje, dijo por allá, es que aunque seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y la gente, amén, aleluya, gloria a Dios. Y es una verdad bíblica, pero hay que entenderla. Lo que la Biblia nos quiere decir es que aunque el judío y aunque todo el pueblo de Dios no pudo guardar los pactos con Dios, aunque el judío, el pueblo de Dios, desde la antigüedad, los hebreos y todo el transcurso de la historia de los judíos, hebreos, pueblo de la nación Israel, todo lo que ellos vivieron, no guardaron la ley de Dios como tal, fueron infieles a los pactos de Dios. Dios siempre permaneció fiel, porque eso es algo de lo que caracteriza a Dios, uno de sus atributos, fidelidad. Dios es fiel en su palabra, Dios es fiel en lo que dice, Dios es fiel con su creación. Por eso no puede decirse de que la incredulidad de ellos hizo de pronto nula la fidelidad de Dios. Jamás. Dios siguió siendo fiel con el pueblo. Dios siguió siendo fiel con sus promesas. Dios siguió siendo fiel con cada palabra que le había dado al pueblo de Israel a través de los profetas. Todo lo que él le había dicho lo cumplió al pie de la letra, aunque el pueblo fue infiel. Pero eso no lo podemos traer en este tiempo para decirle a alguien, es que si tú eres infiel, Dios sigue siendo fiel, porque no tiene nada que ver para este tiempo. Porque eso lo que quiere tratar de decir es, sea pecador, que Dios así te sigue amando como pecador, y es lo que mucha gente entiende. No, señor. Tampoco, como decía en este diálogo que se está haciendo Pablo, mi mentira o por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. O sea, como que dice, por la mentira que hago, entonces la verdad de Dios abunda. No, Dios es verdad. Su palabra es verdad. Más bien la verdad de Dios destapa la mentira del mundo, del diablo, de Satanás. Miren el versículo 4 como le responde, de ninguna manera.
En ese diálogo de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Antes bien sea la verdad de Dios eterna y para siempre y el hombre mentiroso. Dios es verdad en sí mismo, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El versículo 8 dice, ¿y por qué no decir? Dice Pablo, ¿cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males, miren, para que vengan bienes? Era una manera de pensar en donde decían o pensaban, si yo hago esto, y era lo que Pablo quería dejar registrado para los judíos, porque viene hablando allá aquí a los judíos, si yo hago este mal, me vendrá este bien de parte de Dios. Como acordándose, es que Dios, cuando fue incrédulo, Dios fue fiel a todo lo que él había hecho o dicho, aunque yo fui infiel. Pero esto no era el sentido, porque dice, no es así. No es así. ¿Por qué no es así? El versículo 9 hasta el versículo 18 lo va a explicar. No es así porque no hay justo ni aun uno, les dice Pablo. ¿Qué pues? Versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Vuelve y repite esta palabra, en ninguna manera. Refutando esa pregunta. ¿Somos, hablando de los judíos, nosotros mejores que ellos? En ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Mire, están los dos, las dos partes, judíos y gentiles, sobre los cuales Pablo ha estado hablando desde el comienzo de su carta. ¿Y qué dice de estos dos? Aquí ya lo encierra. Ni este es mejor que este, ni este mejor que este. Este por ser judío no es mejor ahora que este por ser gentil. Aunque este que es judío tuvo muchos beneficios que este que es gentil no tuvo. Pero ahora todo se va a encerrar en algo. Tanto judío como gentil están todos bajo pecado. Oiga, tanto judío como gentil están todos bajo pecado. Lo que Pablo está queriendo hacer en esta sesión de su carta es poder mostrar cómo después de venir una culpabilidad del hombre por no haber reconocido a Dios a través de la creación, al gentil, al que no había conocido la ley de Dios. Después le habla el judío que sí había conocido la ley de Dios, que sí había conocido los mandatos de Dios. También le dice, ustedes transgredieron la ley, ustedes que conocían la ley no fueron capaces de seguir la ley, no vivieron en la ley, no cumplieron los preceptos, los estatutos que Dios había mandado, no pudieron agradar a Dios, ni gentiles ni judíos. Por eso ambos están bajo pecado. Y al meterlos a ambos bajo pecado, podemos entender lo que empezó diciendo en el capítulo 2, versículo 1. Tú, oh hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable. No hay excusa para ningún hombre. Venga de Israel o venga de cualquier lugar del mundo como gentil. No hay excusa. No hay obras. El judío no puede decir porque soy judío, tengo una preferencia en este momento. No. Todos los encerró Pablo en esta sesión de su carta. Todos, tanto judío como gentil, están bajo pecado. Como está escrito, aquí Pablo va a citar uno de los salmos en donde se escribió esto, en el Salmo 14, versículo 1 al 3, y lo cita Pablo diciendo cómo está escrito. ¿Dónde? En el Salmo 14. El Salmo 14 lo dejó registrado y Pablo cita lo que está allá en el Salmo 14 y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El salmista lo registró, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan y veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando les dice que todos, judíos, gentiles, están bajo pecado, comienza a expresarles para que entiendan, citándole uno de los salmistas, lo que había escrito en el capítulo 14, diciéndole, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno. Aquí les recuerda la condición del hombre por la caída del hombre en el huerto del Edén. Porque después de la caída del hombre en el huerto del Edén, todos, por eso más adelante el versículo 23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por allá más adelante dice, por cuanto uno pecó, entró y reinó la muerte en el mundo. O sea que aquí Pablo se encarga de hacerle ver a este hombre judío, pero también hacerle ver a este hombre gentil, quien quiera que sea, en el supuesto diálogo que estaba formando aquí, que no había ningún justo en la tierra. Y esta es la mejor manera de presentar el evangelio. Porque hasta este momento, hasta este versículo 18, estamos viendo cómo Pablo le estaba mostrando a través de un escrito a la iglesia una verdad irrefutable para los que componían la iglesia, tanto judíos como gentiles, pero también un escrito que les iba a servir a ellos para poder enseñarle a todos estos hombres judíos que vivieran en Roma y gentiles de la misma Roma, en donde les está entregando la verdad de una noticia que el ser humano tiene que entender. Y ese es el principio para poder entregar el evangelio de la mejor manera, de la manera más correcta. Y es entregarle primero la mala noticia, que el hombre, que el ser humano entienda, comprenda su condición de pecado. Eso es lo que ha hecho Pablo en esta carta y es lo que ha servido de esta carta a través de años, décadas, hermanos y amigos, para que tú y yo y todas las almas de las personas puedan entender la condición de pecado que tienen. Pablo se había encargado en esta sesión, en este escrito, de dejar bien plasmado primero la mala noticia. Porque antes de entregar una buena noticia, antes de explicarle a los hermanos en Roma, antes de decirle por qué es que ahora están en Cristo, cuál es su fundamento, en qué consistía el evangelio, para explicarles cómo fueron perdonados y de qué fueron perdonados, para explicarles cómo Dios había unido dos pueblos en uno, cómo los había injertado a su cuerpo. Para explicarles todo esto, era necesario empezar explicándoles la mala noticia del pecado, para que entendieran que todo hombre nacido de mujer estaba bajo pecado, que todo hombre era pecador, que no había nadie que se excusara, que no había nadie que se justificara a sí mismo, que no había un justo en la tierra. Y les citó el Salmo: no hay uno siquiera, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire esta palabra: no hay quien busque a Dios. Hoy en día hay muchas doctrinas que enseñan que el hombre busca a Dios, que el hombre es el que se acerca a Dios. La verdad, hermano, aquí este texto nos puede aclarar parte de eso. No hay quien buscar a Dios. Dios fue el que buscó al hombre. Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Dios mismo fue el que vino a esta tierra manifestado como hombre en carne para salvar lo que estaba perdido.
primeramente su reino y meter a todos los del reino, salvar al hombre perdido también, introducirlo a su reino, buscando a estos que son del reino, buscando a esas ovejas perdidas. Pero antes de la búsqueda, antes de su manifestación, antes de que el justo, porque Jesús es el justo, que iba a justificar a muchos, antes de que Él viniera a esta tierra y antes de que pasara toda esta obra redentora del Señor, no había un justo siquiera en la tierra, dice la palabra. Todos, absolutamente todos, eran culpables de juicio por el pecado que había en ellos. Todos, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Comienza a dar unas características de lo que es el hombre pecador. No puede salir nada bueno del hombre pecador. Oiga, es tremendo, es interesante ver cómo hoy en día, muchas personas que no conocen al Señor, creen que por sus buenas obras, que por su buen hacer, que por su manera caritativa de comportarse con los demás, eso les va a justificar algo delante de Dios. Y la verdad es que el texto dice lo contrario. No hay justo, no hay quien se justifique, no hay quien haga cosas buenas. Todo lo que una persona pueda hacer bueno en esta tierra como una obra, es una obra humana buena, pero eso no le va a salvar. La única obra que puede salvar al hombre es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quiénes está hablando? De todos los que están bajo pecados. Les estaba hablando Pablo, judíos y gentiles. Ahora, en el versículo 19 dice, pero, mire cómo cambia el lenguaje. Pero sabemos, y aquí les explica por qué a los judíos, aunque tenían la ley, aunque tenían la palabra de Dios, aunque tenían las promesas, aunque tenían los pactos, aunque tenía todo lo que Dios le había dado, ordenanzas, su presencia, el respaldo, miren lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, hablando de los del antiguo tiempo, a todos los que estaban bajo la ley de Dios, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y alguien dirá, ¿cómo así? Ya va a explicar por qué. Porque la única manera para que el hombre entendiera que era el pecado fue a través de la ley. Por la ley se conoció el pecado. Por la ley el hombre pudo entender que era malo, que era pecado y que era bueno delante de Dios. Mira el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, escuche bien, y le está hablando todavía de los judíos, ya que por las obras de la ley que ellos tenían, la ley en la cual ellos estaban, bajo esa ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, está queriendo de alguna manera decir Pablo a los judíos que le estaban pudiendo escuchar o a los que le iban a escuchar en este diálogo que se estaba haciendo en este escrito, estaba queriendo decir, miren, entiendan, la ley no es que haya venido para salvar como tal al hombre, sino que la ley vino para que el hombre conociera el pecado, para que el hombre conociera la maldad, el pecado, la iniquidad. Y conociendo la maldad, el pecado, la iniquidad, pudiera de alguna manera, escuchando al Dios que les había guiado durante tanto tiempo, entender la voz que les hablaba por medio de profetas, por medio de estos grandes hombres de la antigüedad, entender y a través del sacerdote acercarse a Dios de alguna manera. Tratar de acercarse a lo que Dios les llamaba, porque es Dios el que les llama aún desde la antigüedad, Pero conociendo ellos, y eso es lo que Pablo les explica, conociendo por el pecado, por la ley, perdón, el pecado, ya tienen que saber qué tienen que hacer. Mire, es tan sencillo como lo que nosotros hoy hacemos en la iglesia. Ahorita nosotros no podemos hablar de la ley mosaica como tal, ni meter a la iglesia, no, porque nosotros estamos bajo un nuevo pacto, una nueva alianza, que es en Cristo Jesús, en donde judío y gentil, que es lo que está explicando Pablo, todos tienen que entrar por un nuevo pacto al reino, a la salvación, al reino de Dios como tal. Pero
La única manera para que tú puedas entender el pecado en el que andas, el pecado en el que estás y por qué eres pecador, por qué tu naturaleza es pecadora, es porque nosotros a través de la palabra te estamos anunciando, te estamos hablando una verdad bíblica desde la antigüedad para que tú conozcas la historia, el origen de tu vida, el origen de tu ser. ¿Cómo es que eres constituido pecador? El que es pecador. Porque alguien estará pensando, pastor, que usted con todo esto que nos ha hablado todos estos días nos está queriendo decir que todos somos pecadores. Ya vamos a entrar en una sesión diferente en donde Pablo va a comenzar a hablar de la justicia de Dios. Porque el pecado, el Señor no nos dejó en el pecado, el Señor hizo justicia. Pero mire, es sencillo. Es sencillo. Lo que Dios quería hacer, para que me lo entiendan, en el huerto del Edén, ¿qué hizo Dios? Dios hablaba, hacía oír su voz. No era su presencia, no era una figura la que bajara al huerto del Edén donde estaba Adán y donde estaba Eva y se pusiera a hablar con ellos. No, era la voz de Dios audible que escuchaba Adán y Eva. Y esa voz audible hizo que Adán escuchara una orden que Dios le había dado, un mandato que Dios le había dado. Todo vino por oír ese mandato. Y el mandato era, oye, puedes comer de todos los árboles que hay en este huerto, pero hay un árbol en especial, el cual no podrás comer, porque el día en que tú comas de ese árbol ciertamente morirás. Esa fue la orden que Dios le dio. Esa fue la palabra que salió de la boca de Dios y el hombre la escuchó con su oído. Lo que el hombre tenía que hacer era obedecer a lo que Dios le había hablado. Obedecer a esa voz que había escuchado de parte de Dios. Pero lo que pasó fue lo contrario. Su mujer escuchó también una voz. Mire, ellos escuchaban era la voz de Dios. Pero en este caso, la serpiente que dice que era más astuta que todos los animales, pero detrás de eso era Satanás mismo, también sabía cómo hablar y cómo introducirse con su voz. Y hizo que la mujer escuchara la voz de Satanás a través de la serpiente. Cuando la mujer escucha la voz de la serpiente, comienza a ser cautivada, digámoslo de esta manera, hipnotizada, al punto en que ella se deja llevar por esa voz que estaba escuchando y peca. Y no solo peca ella, sino que le da a su marido y hace que su marido peque también. ¿Por qué? Sencillo, hermanos. Porque desobedecieron a la voz de Dios y obedecieron a la voz de la serpiente. Entonces, después más adelante, el Señor trae la ley a su pueblo para que el pueblo entienda y conozca el pecado que hay en él. Nosotros seguimos haciendo eso. La voz que predicamos, o más bien la palabra que anunciamos con nuestra voz, es la palabra que tú tienes que escuchar para que entiendas. Muchos que han entrado a esta plataforma ni siquiera sabían que era pecado. Ni siquiera conocían su condición de pecado, por qué eran pecadores. Pero escuchando la voz de Dios, la voz que el Espíritu Santo está hablando a través de su palabra y usando una vasija, porque la Biblia dice que tiene oídos, oiga. No lo que el hombre diga, no lo que el pastor quiera decir, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y yo estoy convencido de que el Espíritu Santo de Dios está hablando a la iglesia para edificar, pero también le está hablando a las almas que están escuchando para que conozcan una ley que había antes, para que conozcan una verdad que pasó en un huerto llamado Edén y puedan conocer y entender por qué hoy en este tiempo su condición es de pecado. Y entendiendo esto, por la palabra que les predicamos, por la verdad que les anunciamos, ¿qué debe hacer el hombre? Lo que Dios siempre buscó, mirarlo entonces a él. Si yo entiendo que soy pecador,
Si yo entiendo que el pecado que está en mí me está llevando al infierno y ya me ha condenado, porque dice la Biblia, por cuanto no creen, ya han sido condenados. Si yo entiendo eso, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Seguir en el pecado? Por ahí dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y eso está en Romanos, más adelante lo veremos. En ninguna manera. En ninguna manera. O sea, si tú estás entendiendo alma, porque le estoy hablando a tu alma, si tú estás entendiendo cuál fue tu condición desde todas las sesiones que llevamos explicando esta carta, si tú estás entendiendo el origen del pecado que hay en ti, que está en tus huesos, en tus tuétanos, en tu ser, en tu ADN, por la naturaleza del pecado, si tú has entendido esto, ¿vas a seguir en el pecado? O más bien vas a escuchar, y creo yo que tú estás escuchando la voz del Señor, la voz del pastor de pastores. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y las llamo por su nombre. Esto era lo que el Señor quería mostrarle, y aquí ya viene el intervalo, lo que hace Pablo, en lo que está explicando y diciéndoles que entiendan, judíos, gentiles, aunque ellos habían sido convertidos, estaban convertidos, ellos debían entender bien cómo había ocurrido su conversión. Pero también debían saber otros que iban a escuchar esto, la verdadera condición de su vida. Entiendan, no hay justo, todos son pecadores. Entiendan que están en un pecado, y sobre ese pecado la ira de Dios se revela desde el cielo por la injusticia que hay. Y ese pecado lo conociste como pecado por la ley, le está hablando al judío. Pero yo aquí te digo, amigo que me estás escuchando, tú estás conociendo que eres un pecador. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Cristo, en donde el Espíritu de Cristo está, te está anunciando la verdad escrita y todo el origen de la verdad de tu vida, de la esencia de tu vida. Por eso hoy puedes entender que eres un pecador. No por lo que hagas, no por si sales hoy a hacer pecado, sino porque antes que hagas pecado ya eras pecador. Eso es lo que tiene que entender el hombre. Pero en el versículo 21, ya Pablo conecta para poder hablar de cómo ese pecado va a tener una solución. Alguien se puede estar preguntando, pero tremenda la condición del hombre. Porque si todo el hombre, todo el ser humano, no hay justo, dice la Biblia, no hay uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y entonces, ¿para qué estamos en la iglesia? Entonces, ¿para qué dentro escuchar esta palabra? Entonces, ¿qué estoy buscando yo? Si no hay ni un justo en la tierra, si no hay quien haga lo bueno, pues aquí Pablo ya comienza a mostrar la salida a ese hombre culpable, después de haberlo sumergido a través de la carta, el capítulo 1, 2 y 3, hasta el versículo 20, después de haberles hablado todo este tiempo del pecado que tenían ellos, del pecado en el que vivían, de su condición pecadora, de la obra que hacían ellos con sus manos, de los males que hacían, y cómo Dios los había dejado, y cómo Dios había descargado sobre ellos juicios en la antigüedad. Después de decirles todo esto, ya Pablo se va a introducir a mostrarles la salida. Como quien dice, Pablo les va a decir, mire, es que aunque hay pecado y no hay justo, el Señor ha estirado su mano santa para hacer justicia. Y esa justicia es la que te va a salvar a ti, hombre pecador, a ti, mujer pecadora. Y esa justicia viene por la fe. Por eso dice, pero ahora, aparte de la ley que todos conocen, aparte de la ley de los judíos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, porque recuerde que en la ley se habló acerca del que iba a venir, del Mesías, del Cristo. Aunque ellos esperaban en un rey físico, que hiciera un gobierno físico, que derrotara a las naciones físicamente y que los pusiera ellos en alto. El rey sí vino, físico, en carne, pero vino como siervo y constituyó un reino espiritual, por cuanto ellos le despreciaron, lo desecharon. Miró un pueblo que no era pueblo
gentiles, en donde entran los gentiles que estaban en Roma, y a estos gentiles hizo operar su justicia en ellos a través de Cristo. Por eso el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Aquí ya queda, no hay diferencia. O sea, no hay para judíos ya ni para gentiles. Ya les expliqué, dice Pablo, todos pecaron. Y todos estos que pecaron van a tener una gran necesidad. Y es traer todo su pecado, porque lo único que pueden traer es su pecado a los pies de Cristo. Van a traer ese pecado que les ha agobiado, ese pecado que los está matando y ese pecado que han tenido desde el principio de la creación por causa de un hombre llamado Adán y Eva que pecaron y hizo que todos los hombres pecaran. Esto lo van a traer para que Jesucristo pueda hacer justicia sobre ese pecado, porque se va a hacer una justicia. Este es el tema que hablaré dentro de 8 días. Entraremos ya a mirar la salida, pero quiero rematar y terminar con esto. De alguna manera, lo que Pablo está enfatizando aquí con los judíos y también hablándole a los gentiles de la iglesia, era que aunque los judíos creían, mire esto que es bien importante lo que le voy a decir, creían que por ser judíos tenían alguna preferencia, tenían algo diferente ya en este caso, ya después de Cristo, a los gentiles, aún dentro de la iglesia. Y Pablo les dice, no. Y quiero aplicar esto de esta manera. Escuché una frase que me impactó, me gustó, y es la siguiente. Por el oído, escuche esta, por el oído, en el principio, en el huerto del Edén, se perdió el hombre, se perdió el gobierno, se perdió la vida eterna, por el oído, porque oyeron la voz de Satanás. Oyeron la voz de la serpiente, del enemigo, y por ese oír se perdió el hombre. Pero también por el oído, decía este hombre, pero ya el oído ahorita del evangelio, por el oír el evangelio, por el oír a Cristo, por el oír al pastor de los pastores, se recuperó el cielo por el oír. Y quiero enfatizar en eso, el oído. Lo que tú necesitas es tener en este momento tu oído atento, porque los oídos de los judíos en este momento estaban atentos, escuchando quizás lo que Pablo estaba hablando, porque siempre habían tenido su oído a los profetas, siempre habían tenido su oído a los mandamientos, a los preceptos, a las leyes, a lo que sus padres les habían dicho durante décadas, le habían repetido de generación en generación. Siempre habían tenido su oído a la historia de Israel, cómo habían sido libertados de Egipto, cómo habían estado en el desierto durante 40 años, cómo Dios les había también ayudado, pero también cómo muchos de sus padres antiguos habían perecido. Siempre su oído. Pero llega Cristo y a través de un hombre llamado Pablo, muchos años después de que el Señor muere en la cruz y lo llama y lo pone como apóstol, está haciendo que Pablo hable, no la palabra de Pablo, sino las palabras de Cristo a través del Espíritu, para que todo hombre injusto, todo hombre pecador, que por el oído se perdió, tenga también su oído afinado y pueda oír al que le puede levantar. Por el oír, unos cayeron en el principio. Por el oír mal, lo que no tenían que oír y desobedecieron, cayeron y se perdió una humanidad. Pero ahora, por el oír con fe, por el oído afinado, por el oír al Espíritu del Señor, tú que me estás oyendo y estás oyendo palabra de Dios, palabra de vida, Espíritu, tú vas a ser levantado y levantada. Tú vas a salir de esa condición de pecado por el oír con fe. Recuerda que la Biblia dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Es la palabra
la que rompe tu oído para que escuches la palabra de Él, la palabra de Dios, la verdad de Dios y tengas fe. Eso que estás sintiendo estos días, eso que no te puedes ni explicar a ti mismo, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Sabe por qué ha sido? Porque la palabra ha rompido tu oído y has podido oír la voz del Espíritu. Y has podido escuchar y entender una verdad en frente a tu condición o referente a tu condición de vida, referente a tu esencia como pecador, para que no te creas justo, para que no creas que tus obras te iban a salvar, para que te bajes de ese pedestal en donde estabas, pensando que lo que hacías era muy bien delante de Dios. Y lo único que estabas haciendo era ofender en todo momento, en todo segundo, en todo tiempo al Espíritu. Estabas ofendiendo a Dios con tus actos, con tus palabras, con tus pensamientos, con tu vida, con tu mover, con todo lo que hacías. Ofendías segundo a segundo a Dios, pero no entendías. No lo sabías. ¿Por qué? Porque aún tu oído no había sido roto. Pero hoy y estos días has escuchado una palabra que es de parte de Dios, que viene del cielo. Una palabra viva que está escrita. Una palabra que está rompiendo tu oído para que tú creas, para transformar tu alma y para decirte: oye, pecador, hay una esperanza para ti. Oye, pecador, sé que eres pecador, sé que eres injusto, pero hay un justo que hizo justicia. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres acceder a Él? ¿Quieres entregarte a Él? Pues trae tu pecado, pecador. Trae esa maldad, trae esa iniquidad, trae esa vida de pecado. Oh, pastor, pero espera un momento. Yo no hago pecado. Hay gente pecadora. No te excuses, oh hombre, quien quiera que seas. No me digas que no eres pecador, porque vives en el pecado por cuanto tu condición es pecadora. Pero eso tiene una solución, y la solución está en Cristo. Solo que tu oído ahora ya no escuche la serpiente, porque quizás después de que escuches esta palabra que Dios te está hablando, yo no te estoy diciendo a ti que tienes que dejar, yo no te estoy diciendo a ti que tienes que correr ahora a hacer, no, yo sé que el Espíritu Santo de Dios sí te está diciendo en este momento, mediante yo hablo su palabra verdadera y fiel, Él te está diciendo lo que tú tienes que hacer, Él te está orientando qué tienes que dejar, cómo te tienes que comportar y a quién tienes que correr. Pero también te digo algo: vas a escuchar otra voz, porque Satanás, siempre que Dios ha hablado a los hombres, desde el principio se vio, Satanás quiere venir con su voz a dañar lo que Dios quiere hacer que tú desobedezcas. Es sencillo: obedece a la voz de Dios, obedece a la voz de Dios y síguele en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y síguele y vive para Él. Ahí está la solución del hombre: escuchar la voz del Salvador. Si escucha la voz, el alma pecadora escucha la voz del único que le puede salvar, dentro de 8 días vamos a ver cómo va a seguirlo y hacia dónde lo sigue. Porque tenemos que empezar desde que Cristo caminó en la tierra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo que me siguen? ¿Para dónde lo iban a seguir? Hay un lugar primario donde todos los que oyeron su voz lo siguieron. Y ahora ese lugar primario se vuelve en algo espiritual también para nosotros, en lo que le seguimos a Él. Cualquiera que en esta mañana sepa, entienda, reconozca su condición de pecado, haya entendido
Durante toda esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo, que Pablo escribió a la iglesia en Roma, haya entendido que tú, aunque no estás en ese tiempo, en esa época, pero que tú entras en esos que están bajo pecado, porque aún no estás en Cristo, porque aún no ha habido una redención en tu vida, pues hoy es el día aceptable. Hoy es el día en donde debes aceptar el llamado. Y lo digo ¿por qué? Porque estamos viviendo ese hoy. Ya el ayer pasó. Si ayer no lo aceptaste, hoy tienes la oportunidad de aceptarlo. Si Dios te está llamando, porque esto es de Dios. Si Dios te ha venido a buscar y has entendido y que Dios te está diciendo, ve, hoy es el día aceptable de salvación. Hoy es el día aceptable. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, porque la próxima sesión, hermanos, que tendremos, hablaremos acerca de esa justicia o cómo fuimos justificados gratuitamente. Aquellos que oyen la voz, recuerden, de ahí vamos a partir, los que oyen la voz del Señor lo siguen, pero lo siguen a un lugar principal. Vamos a ver cuál es ese lugar donde lo siguieron y cómo ahí en ese lugar los justifica. ¿De qué? De su pecado. El justo justificará a muchos. El justo justificará a muchos. En donde ya entenderemos, todo esto hace parte del Evangelio. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, iglesia amada, aquellos que saben de que Dios ha perdonado sus pecados, que ustedes han entendido esta palabra, hermanos, iglesia de Cristo, cómo Dios justificó sus vidas, sus almas. Pero también al que me está escuchando, que aún no ha entregado su vida o no vive más bien para Cristo porque quizás no ha oído la voz todavía. Pero si ya la estás oyendo, la voz del Señor, la voz del Espíritu, tienes que darte cuenta que ninguna obra que estés haciendo te va a salvar. Solo hay una manera y es la justicia de Dios en tu vida aplicada. Dentro de 8 días la veremos. Pero lo importante de esto era reconocer hasta aquí la condición del hombre. Eso era lo importante, iglesia. Reconocer la condición del hombre. Con esto, hermanos, podemos reconocer la condición de toda la humanidad, pero también mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra condición? Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, los hermanos en Cristo, gracias porque nos hiciste entender cuál era nuestra condición. Y nos hiciste huir de la corrupción del mundo. Y tú, amigo que me estás escuchando y has escuchado la voz de Cristo, si has entendido esta verdad, pues vas a decirle al Señor gracias por romper mi oído y hacerme entender la verdad de mi condición, para que puedas correr al lugar indicado, que aquí en la iglesia te vamos a decir dónde es. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque esta palabra escrita que hiciste dejar a través del apóstol Pablo hace muchos años atrás, es una palabra viva que nos hace comprender, Señor, la verdad acerca del pecado. Hace entender a todo hombre, quien quiera que sea, que no hay excusa alguna para sentirse justificado propiamente por sus obras. Hace que entienda el hombre, el ser humano, que no hay ninguna obra, por muy buena, muy bonita que parezca, que pueda justificarle delante tuyo, Señor. Hace que el hombre entienda esta palabra, Señor, que no son pecadores tanto por lo que hagan, sino por lo que son en esencia, por una naturaleza caída, una naturaleza de pecado que fue implantada en el corazón del hombre allá en el huerto del Edén.
Pero todo esto, Señor, así como en la antigüedad los profetas anunciaban al pueblo su pecado, no para que el pueblo pereciera en su pecado, no para que el pueblo muriera en su pecado, sino más bien para que el pueblo reconociera en su pecado. Después el profeta les anunciaba la salida. Aquí también, Señor, estamos llevando esta secuencia y yo te pido, Señor, que nos ayudes al pastor Omar, a mi vida, a nuestras familias y a cada uno de los hermanos en la iglesia, a los amigos que nos oyen, para que puedan entender la secuencia, cómo tú les estás hablando a los que tienen que salir del pecado, pero a los que ya han salido, cómo los estás edificando en la verdad presente. Pero aquellos que tienen que seguir el camino, seguirte hacia el lugar donde tienen que seguirte, van a entender a través de esta escritura, a través de esta palabra, una verdad para la salida de su condición. Porque he aquí, amigos que me escuchan, he aquí, amigos, almas que me están escuchando, no van a quedar sucumbidos en el hoyo, en el pozo de la desesperación por su pecado, sino que les traeré una buena noticia en el nombre de Jesús, porque su pecado tiene solución, su maldad tiene solución, su condición tiene solución, y esa solución se llama Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Gracias pues al pastor José David por exponernos pues otra porción de la carta a los romanos. Seguiremos pues el próximo domingo en la escuela bíblica dominical pues con la carta a los romanos, exponiendo esta carta, esta hermosa carta, donde mis hermanos, esta carta es tan importante que nos muestra realmente la situación del ser humano, ¿no? Que hay que, la verdad, reconocer en qué posición estamos para poder, pues, reconocer también la salvación. En este momento, pues, le damos, saludamos a todos los que escucharon este mensaje por el canal de YouTube de la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico, y toda la Iglesia Bíblica Fundamento Apostólico aquí en la ciudad de Cali les dice que el Señor Jesús les bendiga y los esperamos pues para otra transmisión.